Estás a punto de escuchar La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Bueno, ya estamos aquí justamente en cabina. Bienvenido, bienvenida al programa La Voz de tu Salud. Te doy la bienvenida en esta tarde, media tarde de día lunes. Espero que esté súper bien. A algunas personas pues les ha tocado vivir momentos difíciles este fin de semana y les deseo que estén llenos de amor, de luz, de comprensión, de fortaleza, que estén lo mejor que puedan estar en este momento envueltos como en una burbuja de protección amorosa y que bueno, que tu día esté transcurriendo lo mejor que se pueda. Te voy a decir de una vez nuestros datos de contacto para que puedas anotarlos, para que estés al pendiente y cualquier duda nos puedas pues comentar, preguntar aquí a nuestro médico invitado. El día de hoy el tema es lesiones deportivas, prevención y tratamiento. Seguramente has hecho alguna actividad física o quizás seas un deportista que hace actividad de forma muy regular y pues te pueda interesar quizá prevenir alguna lesión o si ya has sufrido alguna lesión y nos quieres compartir alguna experiencia. Nuestro teléfono en cabina es el 83 87 0665 83 87 0665. También nos puedes buscar en nuestra página de Facebook. Por favor, si estás en internet, métete a Facebook, busca La Voz de tu Salud y nos das un like y le pones ahí obtener notificaciones para que te lleguen nuestras cápsulas y todo lo que estamos preparando en el programa. Es La Voz de tu Salud en Facebook y en Twitter, @Voz de tu Salud. Saludo del otro lado a Erika, a Ricky, a Mariana, y de este lado pues estamos aquí Betty Salmerón y nuestro médico invitado, el doctor Hernán Flores Carlos. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betty, qué gusto. Muchas gracias por la distinción de tu invitación a este programa, pues en donde el tema yo creo que es muy interesante y es muy amplio. Es un tema que podemos empezarlo hoy y terminarlo pasado mañana y podemos seguir platicando de este tema. Entonces trataré dentro de la medida de ser lo más conciso y lo más breve, porque te digo que es un tema que a mí me encanta y puedo hablar horas seguidas de este tema. Así es, doctor. Tú eres especialista en medicina física y rehabilitación y tu consultorio se encuentra ubicado en el Centro Médico San José. Y antes de entrar al aire te estaba preguntando si practicabas algún deporte y me decías que sí, y justamente es mucho más completo, me parece, el que puedas estar de este lado como médico especialista en medicina física, pero también vivirlo del otro lado, en donde practicas deporte y realizas una actividad. Y brevemente también me comentabas en que sería importante que nuestro público, nuestros radioescuchas conozcan la diferencia entre lo que es una actividad física y lesiones. ¿Qué te parece si empezamos con esta distinción y después nos pasamos a la definición de lo que es una lesión deportiva? Entonces, empezaríamos hablando, doctor, de cuál es la diferencia entre hacer una actividad física y estar practicando un deporte. Sí, es un concepto muy interesante porque pensaríamos que es la misma cosa, pero un deporte es algo que puede o no involucrar una actividad física. Por decirte, el ajedrez es considerado un deporte. Así es. Entonces, un deporte es una actividad organizada que tiene un propósito muy concreto, que es ganar, que implica competencia y que tiene un reglamento, tiene una serie de parámetros, de reglas, de condiciones que hay que seguir. Y una actividad física, en cambio, es una actividad que habitualmente la hacemos en forma individual o colectiva, pero que no tiene el fin de competir ni de ganar, sino simplemente elevar nuestros parámetros fisiológicos de frecuencia cardíaca, respiración, metabolismo, actividad muscular, y probablemente la finalidad sea tener una mejor salud. Entonces son dos cosas muy diferentes. Y cuando hablamos de lesiones del deporte, pues sí podemos ver que en la práctica del deporte las lesiones son muy frecuentes. En cambio, en la práctica de la actividad física
las lesiones no son tan frecuentes. Son menos frecuentes. Quizás se deba también, doctor, a que el deporte, como es una actividad competitiva, implica una mayor entrega en lo que estás haciendo, un mayor compromiso, un mayor esfuerzo, o jornadas de preparación de varias horas. Entonces está más expuesta la persona a sufrir una lesión, a diferencia de estar practicando una actividad física. Definitivamente, el estar compitiendo, pues tienen que forzarse muchas veces a prepararse mejor, por un lado. Por otro lado, los instrumentos que se usan en ciertos deportes, por decir el tenis, ¿verdad? El uso de la misma raqueta durante mucho tiempo, pues puede producir ciertas lesiones en codo. O pues los deportes de choque, ¿verdad? En donde la competencia implica el roce, el golpeo, el choque con contrarios, o al chocar con contrarios, chocar con elementos del mismo campo, que pueden ser la portería, el piso, o algún obstáculo dentro de la práctica de ese deporte. Así es. Y si clasificáramos los tipos de lesiones, doctor, en cuanto a cómo surgieron, la duración que han presentado, si surgieron súbitamente, o es algo que surgió hace mucho tiempo y continúa dando molestias en el presente, pues nos estaríamos poniendo en clasificar las lesiones en crónicas y agudas, ¿no? Sí, claro. Aquí nada más una acotación, ¿verdad? Aquí se le dice lesiones deportivas. Es un término un poquito raro, ¿verdad? Porque las lesiones como que no son deportivas, no tienen una cualidad de que tengan ellos, que la lesión tenga esa que connotación, la lesión se ¿verdad? ponga a hacer, que la lesión pues, esté no la- fuerte no, y hábil y flexible, ¿verdad? Entonces, y muy anatómicamente. anatómicamente pues, correcta. Entonces, probablemente sea por la traducción directa del inglés, pero yo pensaría que es más correcto decirle lesiones durante la práctica del deporte, o lesiones en el deporte. claro, que bueno, finalmente lo entendemos, ¿no? Es semántico, ¿verdad? Es una cuestión semántica. Sabemos que Sí. si decimos lesiones deportivas es como decir lesiones que surgieron durante la práctica del deporte o relacionadas con la práctica del deporte o una actividad física. Así es, y efectivamente pueden ser lesiones agudas o lesiones crónicas. Las lesiones agudas son inmediatas, es algo que no tenías y de repente ya lo tienes. Se deben a un choque o a algo que vence la resistencia natural de tu anatomía, de tus tejidos, sea un choque, un deslizamiento o un sobreesfuerzo. Es instantáneo. Y la lesión crónica más bien es por la repetición de un mismo movimiento o de una carga que también vence la resistencia de tu anatomía o de tus tejidos, pero o de una tus manera más articulaciones. Es gradual. Ajá. La lesión aguda te das cuenta inmediatamente que la tienes. En cambio, bueno, y sabes la causa. En cambio, la lesión crónica, llegan los pacientes y dicen, oye, pues yo no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada y de repente me empezó a doler la rodilla, me empezaron a doler los codos o la espalda. Entonces, pareciera que no tiene causa. Pero si uno empieza a buscar y hacer un interrogatorio dentro de este tipo de lesión, te das cuenta que habitualmente hay una sobrecarga de trabajo. Hay otro tipo de lesiones que no tienen una clasificación así como aguda y crónica, pero que es bien importante. Y ese es un tema que yo trato siempre con los atletas. Recibimos muchos atletas del TEC y los atletas siempre tienen una competencia en puerta. Siempre es la semifinal, la selectiva, la de los panamericanos, los preolímpicos, los nacionales. Entonces, gente que siempre está compitiendo. Y a veces tienen una lesión que no sana totalmente, y que el atleta, por esa premura de seguir compitiendo, entra otra vez al campo de juego sin haber sanado. Sin haber pasado el periodo de recuperación Recuperación total. Ajá. Entonces es un atleta que está jugando con dolor y que siempre trae un residuo de esa lesión. Y eso lo hace que una lesión aguda se convierta en una lesión crónica por mal manejo del atleta. Y desgraciadamente eso los lleva a que su nivel de competitividad, sus capacidades físicas
ya no avancen por traer una lesión ahí que no fue bien tratada. Ok. Doctor, hablando de lesiones agudas, lesiones crónicas, Sí. ¿cuáles son las lesiones que se relacionan con un deporte específico? O sea, ¿qué tipo de lesiones son más frecuentes en ciertos deportes? Por ejemplo, los atletas, los que corren, los que les gusta correr. Ujú. Bien. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más frecuentemente se pueden lesionar? Bueno, voy a empezar con lo que más se juega aquí en México, que es el fútbol. Ok. Claro, ahorita vemos los atletas, pero el fútbol que es, se juega en forma masiva, las lesiones más frecuentes son en rodillas, desde lastimadura de ligamentos, de tendones, de la misma articulación en sí, ya sea el cartílago o sus componentes óseos, hasta fracturas. Esa yo creo que es la lesión más frecuente que hay aquí en México. Y después también las lesiones de tobillo. Las lesiones de tobillo, los esguinces de tobillo. En el caso de los corredores, como tú lo preguntabas, pues podemos tener la inflamación de la planta del pie. La planta del pie tiene un ligamento muy fuerte, muy poderoso, que es el que mantiene el arco del pie, que se puede lesionar y producir lo que se llama una fascitis plantar. Es decir, se inflama ese tendón que está ahí. ¿El talón de Aquiles, a qué se refiere, doctor? El talón de Aquiles, bueno, si nosotros vemos acá la parte de atrás, la parte posterior de la pierna, en donde está lo que se llama el chamorro, bueno, ese chamorro, que son 3 músculos que se llaman el sóleo y los gemelos, terminan en un solo tendón. Ese tendón va y se inserta en un hueso del pie que se llama el calcáneo y puede inflamarse, tanto en su inserción como en su trayecto. Ese se llama una tendinitis aquilea o del tendón aquileo. ¿Eso también es frecuente en los corredores? Es frecuente más en los saltadores, en las gentes que practican salto, voleibol, básquetbol, es más frecuente. Hay otro tipo de lesiones, y ahorita me estoy acordando, hay deportes que se han hecho muy populares, como como el CrossFit, como el Insanity, que son tipos de ejercicios que prometen el tener una recomposición corporal muy rápida y una baja de peso. Pero tienen intensidades muy fuertes, muy bruscas también, en periodos muy cortos de tiempo. Ajá. Exactamente, bruscas, intensas y abruptas. Y eso ha generado una serie de lesiones que las estamos viendo cada vez más frecuente en los consultorios. Yo les digo que es un muy buen deporte, el CrossFit y el Insanity y todos estos, pero necesitas llegar en muy buenas condiciones físicas para poder practicarlos. No se vale que, oye, estoy medio gordito, ¿verdad? O hace mucho que no hago ejercicio, he estado flojeando durante 2 años. Fuera de condición. Y de repente quieras en 2 o 3 meses, porque ya viene la playa y el verano, querer estar en buenas condiciones físicas haciendo ese tipo de ejercicios de mucha intensidad. Entonces hay que tener cuidado, prepararse antes. Así es. La prevención es la mejor curación, ¿eh? Que justamente es el tema del programa, lesiones deportivas, prevención y tratamiento. Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es el 8387-0665, también a través de Twitter, @Voz de tu Salud, o en Facebook, La Voz de tu Salud, ahí también nos puedes dejar preguntas. Y bueno, hablando de preguntas, qué bueno que se comunicó una persona, no sé quién sea, pero nos pregunta si influye al estar manejando un auto estándar, estar presionando constantemente el clutch de los autos, y si esto influye en tener un desgaste o lesiones en las rodillas. Vamos a pensar, por ejemplo, un taxista o alguien que maneja muchas horas o largos trayectos, ¿eso le haría daño? Bueno, depende de varios factores. Todo esto en las lesiones deportivas son multifactoriales. Hay tantas variables en las lesiones deportivas porque son montones de deportes. Pero hablando de esto, que no es una lesión deportiva, pero sí puede ser una lesión de sobreuso o de sobrecarga. Y depende también del tipo de auto que esté manejando.
Si es un auto estándar, como yo me acuerdo que tenía una camioneta que siempre quise tener y al fin me la pude comprar, ya grandecito, una camioneta pick-up estándar. Ujú. A los 2 meses la vendí porque me dolía el pie izquierdo de tanto meter el clutch y la mano de tanto meter el cambio. Entonces sí, la respuesta es sí. Puede haber una lesión en sobrecarga, no tanto en la rodilla, pero sí en el pie, por estar metiendo el clutch repetidamente. Eso es lo más frecuente que vemos, no en la rodilla, en esa pregunta específica. Ok, muy bien, doctor. Doctor, ¿nos puedes hacer una breve descripción a qué se refiere un esguince, qué es una lesión de rodilla, una diferencia entre un ligamento y un tendón, por ejemplo, para que pues estemos más informados al respecto? Claro que sí. En las lesiones deportivas habitualmente es en lo que llamamos el sistema músculo esquelético o músculo articular, que incluye músculos, articulaciones, tendones y ligamentos. Pero en las lesiones del deporte también puede haber otro tipo de estructuras anatómicas que se pueden lesionar, como las vísceras, ya sean huecas o sólidas, como ¿Cuáles son las vísceras huecas y sólidas, doctor? el hígado, el Ok, riñón, ok. el corazón, Esas la son las vejiga. sólidas. El hígado, por Sí, ejemplo. sí, es una víscera. Y el intestino es Intestino, hueco. vejiga, son Sí. huecas, sí. Ok. Esas por traumatismo se pueden lesionar. Puede haber lesiones intracraneales, puede lesionarse el corazón, puede reventarse un pulmón, o sea, puede haber lesiones no solo en huesos, músculos, tendones y ligamentos. So, imagínese o imagínate, doctor, ay, como lo que le pasó al corredor de autos, a Schumacher. A Schumacher, sí. Pero ahí practicando un deporte de bastante alto riesgo como es el esquí. Sí, en la tuvo un nieve, traumatismo craneoencefálico, un sangrado intracraneal. Pero hablando del sistema musculoesquelético, tenemos los huesos, que son los que le dan el soporte al cuerpo. Tenemos las articulaciones, que es donde se unen. Estas articulaciones las mantiene unidas y estable los ligamentos. Los tendones es la parte final de los músculos, que son los que mueven los segmentos corporales. Y los músculos, pues esos están en su lugar, son las estructuras contráctiles. Cualquiera de estos se puede lesionar en una lesión deportiva. Doctor, respecto al uso adecuado de un equipo de entrenamiento, ¿qué nos puedes decir y qué relación hay entre usarlo de una forma o no usarlo con la prevalencia en lesiones deportivas? Bueno, todos los deportes tienen su equipamiento, como decía, tienen una serie de reglas y un equipamiento y un lugar donde practicarse. Entonces, empezando por el campo, debe ser un campo adecuado. El jugar fútbol entre las piedras, pues nos expone a mayores lesiones simplemente por la irregularidad del terreno. También el equipamiento es muy importante. El calzado, los instrumentos de protección. Claro, en el fútbol americano, pues es donde vemos que el jugador tiene mucha protección, su casco, su sombrera, sus pecheras, sus rodilleras, dependiendo de la posición que juegue. Pero así todos los deportes deben de practicarse con el equipo correcto. Por ejemplo, ahorita que está de moda el ciclismo, yo de repente veo ciclistas en Chipinque, que es uno de los deportes que yo practico, por cierto. Entonces los veo subiendo Chipinque o en otras pistas sin casco. Y es una imprudencia, ¿verdad? Porque de la bicicleta no sabes cuándo te vas a caer y la caída es súbita, aunque tú vayas en un área muy segura, ¿verdad? En donde aparentemente no hay un peligro, pero el caerte y que tu cabeza golpee contra el pavimento o contra el filo de la banqueta, pues te puede producir una lesión muy severa. Ya nos ha pasado en el maratón antepasado de bicicleta de montaña. Adelante de mí iba un muchacho joven del grupo Elite,
Obviamente yo iba muy despacito porque pertenezco a otro grupo. Y pasó muy rápido y se cayó enfrente de mí. Y estaba yo a 10 segundos de donde él había caído. Llego y veo que está inconsciente. Afortunadamente traía casco. El casco casi se rompe, pero yo creo que eso le salvó la vida. El muchacho estaba inconsciente, que también esto aprovecho entre paréntesis, se pararon otros ciclistas por ahí y uno estaba diciendo, denle unas cachetadas, como para reavivarlo. Llegué yo afortunadamente en ese momento y les dije, qué cachetadas ni qué nada, ¿verdad? Entonces ya lo puse en posición, le puse una vía aérea permeable, estaba inconsciente y a los 10, 15 minutos ya empezó a reaccionar, ¿verdad? Tuvo una contusión en el cerebro que le provocó algo de confusión, pero ahorita sigue compitiendo. Que esa es una cosa que también quiero aprovechar para decir, cuando alguien tenga un traumatismo en el cráneo y esté inconsciente, hay que estabilizarle el cuello porque son muy frecuentes que haya una lesión cervical también. Y si nosotros movemos demasiado el cuello, le podemos lastimar la médula espinal y dejarlo paralítico de por vida. Entonces, son medidas muy sencillas, pero muy importantes. Así es importante cuando queremos ayudar, el tener los conocimientos mínimos necesarios, porque si hacemos una ayuda con desconocimiento, podemos cometer una negligencia y dejar a la persona en peores condiciones de las que estaba inicialmente, ¿no? Entonces, las buenas intenciones son extraordinarias, pero deben ser buenas intenciones con algo de conocimiento. Así es. Y esto nos lleva al siguiente tema. ¿Qué podemos hacer cuando hay una lesión en el campo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar el segmento. El solo hecho de inmovilizarlo produce una gran analgesia. Tú puedes controlar el dolor simplemente en que ya no se mueva. Un tobillo, una rodilla, inclusive una fractura. Tú la inmovilizas y ya con eso el paciente le disminuye el dolor. Vamos a suponer que en ese momento no hay un equipo profesional o un equipo adecuado y tienes que improvisar. ¿Qué podrías usar para poder entablillar o dejarla, que no se mueva la lesión? Te voy a platicar otra anécdota del ciclismo. Por supuesto. Iba yo también en otro maratón, en uno que se llama un circuito que se llama el Diamante, y adelante de mí iba una persona. Y pues en esos maratones siempre hay caídas y habitualmente pues, caíste arriba de un nopal y te espinaste o te raspaste. Pero esta persona que yo la vi cuando se cayó, una muchacha atlética, cayó muy feo y entonces luego me paré a ayudarle y tenía una herida muy grande en la rodilla, grandísima, de lado a lado de la rodilla. Y bueno, ¿con qué la inmovilizo? Dije, bueno, voy a buscar unas ramitas para inmovilizarla. Pero no, se empezaron a parar ahí los demás ciclistas y les pedí sus bombitas de inflar la bicicleta, que son así larguitas, extendiéndolas miden unos 40, 50 centímetros. Uh-huh. Bueno, con eso la traté de inmovilizar. Se acercó otro ciclista y me dijo, oye, yo traigo aquí una cinta de aislar. Ajá. Y le dije, échamela para acá. Y con eso pude inmovilizarla. Hice limpieza de la herida y con eso ya le controlé el dolor. Y esperamos a que llegaran ahí las gentes a remolcarnos a la ambulancia. La respuesta es, pues, con lo que tengas a la mano, ¿verdad? Con lo que tengas a la mano. Y si no tienes nada, tienes que pedirle ayuda a alguien. Oye, ve y rápido habla el número de emergencia, ¿no? Y si no tienes nada, con tus manos. O sea, tú puedes inmovilizar una rodilla fracturada con tus manos, simplemente sujetándola, mientras llega otra ayuda. Le pides a otra persona que busque ayuda mientras alguien se queda inmovilizando la herida. Inmovilizar, ponerlo en buena posición, como te digo. Son múltiples las causas de lesiones del deporte. Si es algo en el cerebro, pues hay que acostarlo, cuidar el cuello y darle una vía aérea permeable, ¿verdad? Que pueda respirar. Hay lesiones muy serias. Bueno, me voy a ir ya con puras anécdotas. Una vez estábamos jugando básquetbol, precisamente, el equipo del Hospital San José contra otro equipo. Y uno del otro equipo tuvo un paro cardíaco en ese momento.
y tuve que darle resucitación cardiopulmonar durante 40 minutos hasta que llegó la ambulancia. Desgraciadamente falleció, no pudimos sacarlo adelante. Pero las lesiones, a lo que voy yo, es que son tan variadas que puede ir desde un raspón, ¿verdad?, una abrasión, hasta un paro cardíaco o un hematoma subdural intracraneal, que requieren atención rápida, atención profesional y trasladarlo a un hospital y cirugías. Pueden ser fracturas, pueden ser, como decíamos, esguinces, contusiones, se te puede reventar un pulmón, se te puede reventar una víscera. Entonces, sí es importante ponerle atención al atleta lesionado. Cada vez yo creo que vamos culturizándonos más en este sentido, pero pues todavía nos falta. Doctor, más allá de las lesiones agudas y sobre todo muy, muy graves o drásticas en las que es muy evidente que necesitamos una ayuda profesional de un médico, en aquellas lesiones que no es tan evidente, ¿cuándo saber en qué momento llamar al médico o cuándo acudir? Bueno, tenemos un gran sensor en las lesiones en el deporte, que es el dolor. El dolor. Es el dolor y la falta de la función. Entonces, siempre que nos duela es un foco amarillo o de precaución que debemos atenderlo. Y debe de hacerse en forma rutinaria, aunque parezca que es una lesión que no es muy seria. Los atletas, por el nivel de ejercicio que hacen, sobre todo los de alto rendimiento, tienen un nivel de endorfinas mayor que la gente común. Entonces, lo que para alguien que no hace ejercicio puede ser un dolor intenso, para un atleta de alto rendimiento puede ser una sensación. No sé si me explico, sí, ¿verdad? Claro, o sea, por ejemplo, para mí un dolor de un 9 es un 3 para otra persona. Exactamente. Entonces el atleta puede decir, pues no me duele mucho, yo creo que todavía aguanto. No te aguantes, ve y consúltalo. Yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo. El dolor es el sensor principal, hay que atenderse y luego hay que recuperarse al 100%, no empezar a jugar antes de que salgas de la lesión. Así es que sería como una forma de prevenir Sí. que esa lesión se convierta en crónica. Sí. El darle tiempo de sanar. Y bueno, parte también de la prevención es utilizar el equipo de entrenamiento completo y de la forma indicada, de la forma adecuada, respetar las reglas del equipo que estés, del deporte que estés practicando. Y bueno, doctor, se nos ha terminado el tiempo rapidísimo. Tus datos de contacto eres médico especialista en medicina física y rehabilitación. Estás en el Centro Médico San José, en el 7º piso, teléfono 8348-5548, y tienes una página, doctor, www.drhernanflores, o sea, doctorhernanflores.com. Doctor Hernán Flores, muchísimas gracias por haber acudido el día de hoy. Algo muy breve de 30 segundos que quieras puntualizar. Yo creo que el ejercicio físico, ya sea a través del deporte o de una actividad física rutinaria, es parte de la salud. Yo creo que hay que practicarlo con frecuencia. Mínimo 20 minutos al día de caminata. Ese es el mínimo indispensable para mantener una salud razonable. Y el otro mensaje sería, haz lo que sea divertido, que te divierta tu actividad física o tu deporte. Si no, no lo hagas porque lo vas a abandonar. Hay que buscar que sea divertido, que sea agradable, que sea amable. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos despedimos en este día. Se despide de ti, Betty Salmerón. Escuchaste La Voz de tu Salud a través de Frecuencia Tech. Gracias. Escuchaste La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Te esperamos la próxima semana.